Predicar la palabra de Dios. Estamos predicando hoy con el título Venciendo la tentación, viviendo para Cristo. Sabemos, mis amados hermanos, que estamos en la serie de Santiago y hoy nos tocan los versículos del 12 al 18 y vamos a ver cómo Dios nos habla. Hablamos antes de las pruebas, hoy Dios nos habla de la tentación. Quiero compartirle este pensamiento, una tesis inicial para ser demostrado en el mensaje. Dice la tesis: resistir y vencer la tentación requiere de una mente entregada y guiada por Jesucristo en su palabra. La razón, porque a Él le pertenecemos. Eso es así. Resistir y vencer la tentación requiere de una mente entregada y guiada por Jesucristo en su palabra. La razón, porque a Él le pertenecemos, somos de Él. Mis amados, antes de convertirnos, nosotros no teníamos un problema con la tentación. De hecho, el inconverso, el que no es cristiano, el que no es creyente, no sufre tentaciones conforme a la Biblia. O sea, bíblicamente hablando, el inconverso no sufre tentaciones. ¿Por qué? Porque una persona que no conoce a Cristo vive para satisfacer sus deseos y pasiones. Por tanto, cuando se ve tentado, entre comillas, lo que hace es ceder. ¿Cuándo comienza el problema de la tentación en nuestras vidas? Cuando nos convertimos a Cristo. Escucha lo que significa la palabra tentación. A diferencia de las pruebas, la tentación es el resultado de nuestros deseos convertidos en pasiones que por no someterlos al señorío de Cristo nos seducen arrastrándonos al pecado, separándonos de Dios. De esa definición, la tentación siempre será una manifestación de nuestro interior. Nunca seremos tentados desde afuera. Dije que el inconverso no es tentado, bíblicamente hablando, porque el inconverso no busca agradar a Dios. Le pregunto, una persona que no es cristiana y se ve en un ataque de tentación, entre comillas, ¿cuál sería el propósito de resistir? ¿Por qué resiste una persona a la tentación? Un cristiano, ¿por qué resiste? Porque es propiedad de Dios y busca agradar a Dios. De ahí que Santiago, capítulo 1, versículo 12 en adelante, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, escuche bien: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas, recibirá la corona de vida que ha prometido a quienes lo aman. Quiero aclarar que aquí la corona de vida, aunque la Biblia Reina Valera lo describe como la corona, bueno, lo dice igual, recibirá la corona de vida. Pero hay algunas versiones que dicen la vida eterna, pero el texto no está hablando de la vida eterna, sino de los galardones que Dios dará a aquellos que venzan cuando lleguemos hasta Jesucristo. La vida eterna no es por vencer la tentación, sino por creer en Cristo. Eso tiene que quedar aclarado. El pasaje en el griego, el idioma original del Nuevo Testamento, habla de una corona, de un regalo que se le dará a aquellos que se esfuercen más en Cristo. Y no sabemos de qué tipo de regalo Dios está hablando, pero la Biblia habla de eso. De manera que dice que cuando sean tentados, acuérdese de no decir que están siendo tentados por Dios o de parte de Dios. O sea, Dios me está tentando. Nunca diga eso. ¿Por qué? Porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. En palabras sencillas, mis queridos hermanos, la Biblia habla de la tentación como algo diferente a las pruebas, aunque en la Biblia tentación y prueba se usa la misma palabra. ¿Por qué? Porque el que está en una tentación, para vencer en medio de esa tentación, pasa por una prueba, sufre una prueba. Ahora, el que está en prueba no necesariamente está siendo tentado. ¿Por qué? Usted verá por qué. Porque la Biblia dice en el versículo 14 de Santiago, donde estamos, dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y arrastran. ¿Ven usted?
Ve usted cómo la tentación viene de nuestros propios deseos. Por eso no es una prueba, sino que es más bien una llamada, es una seducción, es como un jalón que nos dan nuestros propios deseos. Dice que cuando esos deseos, versículo 15, nacen de esos deseos, nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Por eso nuestro título, Venciendo la Tentación, Viviendo para Cristo. Porque como ya usted ve, hasta el versículo 15 se muestra la tentación como algo que nace dentro de nosotros. Permítame mostrarle cuál es la ruta que sigue la tentación en nuestras vidas, basado en lo que dice la Biblia en los versículos 14 y 15 de Santiago 1. Dice, está implícito, porque habla de un deseo, de los deseos, que la tentación nace con un pensamiento. El pensamiento es neutro en su tratado inicial con nosotros. El pensamiento es una función cerebral que usted no puede controlar. Usted está parado y de repente piensa en algo. Hasta ahí no hay problema. El detalle está, escuche bien, que si usted no toma ese pensamiento inicial y lo lleva a la voluntad de Cristo, como dice la palabra, escuche como dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y escuche ahora, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso está en 2 Corintios 10:5. Cuando llega el pensamiento, lo identificamos, tenemos que tomarlo y someterlo a la voluntad de Cristo a través de su palabra. Si no hacemos eso, escuche lo que va a pasar. Ese pensamiento inicial ahora se convierte en un deseo. El deseo contiene cierto grado de voluntad. El deseo ya no es pasivo como el pensamiento. El deseo se inclina hacia lo que tu mente entiende que necesitas. Tú tienes hambre y pasas por un lugar y te llega el pensamiento de la comida. Eso es normal. Pero cuando tú no sometes el pensamiento a tu voluntad, entonces viene el deseo, y el deseo va con cierto grado de voluntad, inclinándose hacia lo que tú necesitas. Mírame que estoy diciendo entre comillas. ¿Cuál es el problema? Que si tú no paras el deseo o lo sometes a Cristo, ahora ese deseo se convierte en una pasión. Y escucha lo que sucede. La pasión ya envuelve el pensamiento reiterado varias veces, envuelve el deseo que ahora ha tomado tu voluntad y la ha comprometido. Tus pensamientos ahora giran en torno a tu pasión, o sea que ahora tú vas a necesitar ayuda exterior para vencer esa pasión, simplemente porque cuando llegó el pensamiento no identificaste hacia dónde te llevaba y no lo sometiste a la voluntad de Cristo. Por último, la pasión se convierte en una pasión desordenada, porque ya está fuera de control, ya no duerme, ya no descansa, porque ahora solamente está buscando hacer, o sea, la oportunidad para hacer lo que tu pasión desordenada te va empujando. Y déjame ahora decirte, ¿dónde entra el enemigo en la tentación? Aquí. Cuando ya tu pasión va camino a ser desordenada, ahora el enemigo te pone todo a tu alrededor para que tú veas que debes hacer eso que tú quieres hacer. Lo dice la Biblia en Génesis 3, que Eva estaba al lado del árbol, Adán estaba al lado de ella, Adán no hizo su trabajo y Eva, siendo tentada, el pensamiento inicial se convirtió en deseo, en pasión, y Satanás le dijo, eso no es nada, coman de eso, que ahí no hay ningún daño. Y dice que ella comió porque vio que el árbol era bueno. Es obvio que este tema voy a volverlo a predicar, venciendo la tentación, viviendo para Cristo, porque queremos que usted tenga todo el entendimiento de lo que Dios quiere para usted para vencer la tentación. Pero entonces la pregunta que nos hacemos ahora es, pastor, ¿qué hago yo que quiero vencer la tentación? Quiero agradar a Dios y no quiero caer en ella, o ya he caído y quiero salir. Versículo 16 nos ayuda. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos, dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente de Santiago 1.
1:16. No se dejen engañar. En otras palabras, estás tentado, toma tu mente, no te la dejes engañar más, no te la dejes confundir. ¿Y cómo hago para que no me confunda? El 17 da la respuesta. Dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Y escucha ahora, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Qué con eso? Que cuando estás siendo tentado, escucha bien, la herramienta más poderosa que tú tienes es pensar que lo que es bueno es de Dios, pero si te llama a hacer algo contrario a la voluntad de Dios, no puede ser de Dios. Y tú puedes pensar en esconderte, como hace el diablo, que te dice, escóndete, hazlo aquí, nadie te va a ver, no se van a dar cuenta. Tú puedes hacer esa elección, pero lo que te conviene es lo que dice el 16, no te dejes engañar. Y si tú preguntas, y es lo final que voy a decir por este día, porque estoy siendo más breve de lo habitual, no quiero dejarme engañar, pero dame una razón bíblica para no dejarme engañar. El 18 te da la razón de por qué tienes que luchar, resistir para vencer la tentación, y que la única forma de hacerlo es entregando tu mente para que sea guiada por Jesucristo en su palabra. Oye, como dice, Él, por su propia voluntad, hablando de Dios, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. En otras palabras, ¿quieres tú, después de haber nacido de nuevo, volver a ser esa vieja persona, ese viejo hombre con malas mañas, esa vieja mujer con malas mañas, con acciones que desacreditan a Dios y su palabra y su evangelio? ¿Quieres tú eso? No, dice Él, de su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Escucha ahora, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. ¿Cuál es la razón entonces para luchar y vencer la tentación sometiéndonos a la voluntad de Cristo? O sea, a través de nuestra mente, su palabra en nosotros. Somos su posesión, somos sus criaturas. Somos el clímax de la creación de Dios. Somos lo más bello que Dios hizo. Y cuando nosotros caemos en la tentación y no hacemos nada, estamos desacreditando a nuestro Dios creador. Estamos diciéndole a Dios, no me importa lo que hiciste en mí, no me importa que sacrificaste a tu hijo en la cruz, no me importa que tú me amaste, no me importa que me hiciste nacer de nuevo, no me importa que tú diste a tu hijo, lo mataste para salvarme y para restaurarme. Yo creo, mis amados hermanos, que estas son razones más que suficientes para nosotros entender que tenemos que luchar sometiendo nuestra mente a la voluntad de Dios a través de su palabra. Señor,